Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de datos personales. Eh, Me voy a saltar unos párrafos del texto que estamos leyendo y que estamos analizando, en virtud de que ya estos últimos párrafos eran dos ejemplos de amparos que se habían presentado en Argentina y también en Alemania. Y prefiero mejor continuar con este mismo texto, pero ya iniciando en cuanto a la reforma constitucional del año 2019, que lo hicimos nada más de referencia a la clase pasada, pero en este texto, en este párrafo en particular, pues cambia el sistema jurídico mexicano, o más que cambiar, se robustece, y entonces tenemos por aquí esta inclusión que se hace a unos párrafos de la Constitución. Entonces me voy a permitir pedirle a Luz Helena, Luz Helena, si me puede hacer favor de empezar a leer este punto 3, Luz Helena Miranda Martínez, si está por ahí, Luz Helena. ¿Sí? Sí. ¿Luz Helena estará por ahí? Sí. Gracias, Luz Helena. ¿Me puede apoyar, por favor, leyéndome este punto 3 en el párrafo que inicia? Y de igual manera voy a ir desplazando la página, la hoja, para que usted pueda seguir leyendo el párrafo. ¿Sí? Adelante, Luz Helena. Reforma Constitucional de 2009. La adición constitucional al artículo 16, efectuada en 2009, se dio paso a la inclusión expresa y formal de los datos personales como derechos fundamentales. Con esto, por fin se convirtieron en sujetos de protección real dentro del sistema constitucional mexicano. Aunado a lo anterior, la reforma señalada anteriormente en materia de derechos humanos y juicio de amparo el 6 y 10 de junio del 2011 respectivamente. Ante tales modificaciones... Ok, permítame. Déjeme desplazo. Adelante. Ante tales modificaciones, ningún juez constitucional podría excusarse de proteger la eficaz vigencia de dicho derecho cuando llegue a generarse una situación de vulneración o reducción por parte de una autoridad o algún agente distinto. Esto se debe a que, siendo un derecho humano conforme a los principios pro persona y de progresividad insertos en el artículo 1 de la Constitución, toda autoridad tiene el deber titular, proyectar y optimizar al máximo la vigencia de estos a favor de toda persona, sin importar la procedencia de la violación. Perfecto, muchas gracias, Luz Helena. Bueno, igual como lo hemos venido estando haciendo, esta es la nota al pie de página, la número 13 de Eduardo Jorge Prats, en esta revista iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. La edita también el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el artículo de donde el autor lo tomó es la efectividad y la eficiencia como principios rectores de los derechos fundamentales. Aquí pues es parte de lo que ya veíamos la clase de ayer, que se eleva a un rango constitucional la protección de datos personales, se inserta en este artículo, en el artículo 16, poco más adelante vamos a ver el texto constitucional, y con qué ayuda. Bueno, pues primero se reconoce como un derecho, y en caso de que sea vulnerado se puede ir ante un juez a solicitar que se observe, ¿sí? Se puede uno ir a quejar, puede uno ir a solicitar, a pedir que se proteja ese derecho que se haya transgredido, perdón, ¿sí?
Y bueno, esto hace conjunta también dos reformas muy importantes, la reforma de derechos humanos del 6 de junio de 2011 y la reforma del juicio de amparo del 10 de junio de 2011. Permítame un momento, por favor. Ok, perfecto. Y sobre todo, bueno, ante la literalidad de la ley, o sea, que lo dice textualmente, no va a haber juez constitucional alguno o juez federal alguno en el cual declare que no puede conocer de la protección constitucional a los datos personales. Esto hablando en términos constitucionales, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Este es el texto y le pido a Jimena Araceli Guerra Vargas, si está por ahí. Aquí estoy, profe. Gracias, Jimena. Jimena, ¿me puede hacer favor de leer desde la adición al artículo 16 constitucional, segundo párrafo, hasta para proteger los derechos de terceros? Sí, profe. Gracias, Jimena. La adición al artículo 16 constitucional, segundo párrafo, señala lo siguiente. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jimena. Bueno, esta es la redacción constitucional. Esto lo van a encontrar en la Constitución. Ya analizamos el parcial anterior, cómo poder entrar a la Cámara de Diputados, ahí al acceso directo, y muy en particular donde se encuentra la Constitución. Si ustedes tienen oportunidad de explorar, porque es una página que tiene mucha información, ahí se contiene un texto digitalizado de la Constitución de 1917 y cada una de las reformas que se han hecho desde 1917 hasta la fecha, ¿sí? Bueno, esta reforma, que es de 2011, se inserta o se modifica, no es cierto, esta se adicionó, se añadió este segundo párrafo al artículo 16 constitucional y es esto. Vamos a hacerlo de forma detallada, ¿sí? Primero, ¿quiénes tienen derecho a la protección de sus datos personales? Es con lo que inicia. Toda persona, ¿sí? Toda persona, lo repito y lo enfatizo, toda persona. ¿Quién es una persona? ¿Sí? Una persona es un ser vivo, ¿sí? Una persona que jurídicamente sea aquella que esté registrada ante un registro civil, ¿sí? Biológicamente, aquella persona que esté concebida, que tenga vida, que tenga también, pues, no sé, latidos, vaya, que sea una persona, o sea, ¿quiénes tienen derecho a la protección de sus datos personales? Toda persona, ¿sí? Este es el supuesto general. Ustedes, nosotros, cualquier persona que conozcan, tiene derecho a la protección de sus datos personales. Ahora, vienen aquí estos 4 verbos que yo destaco porque el día de ayer les comentaba que uno de los temas que íbamos a ver son los derechos ARCO, ¿sí? Así, derechos ARCO, A-R-C-O, ARCO. ¿Y de dónde vienen estos derechos ARCO? De este párrafo y de estos 4 verbos. El derecho al acceso. La primera letra de acceso, esa es la A. El derecho a la rectificación, ¿sí? La R se refiere a rectificación. El derecho a la cancelación. La primera letra es la C de cancelación
y el derecho a la oposición. Con estos 4 verbos es que tenemos los llamados derechos arco: acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿sí? Están fáciles, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere con el derecho al acceso? ¿Sí? A que te permitan, valga la redundancia, acceder y conocer cuáles son los datos personales que se tienen registrados tuyos, ¿sí? Por eso, cuando veamos el aviso de privacidad, ahí vamos a ver en específico qué tiene que llevar un aviso de privacidad. A la rectificación. ¿Qué sucede cuando se rectifica algo? Cuando está mal, ¿sí? Si, por ejemplo, vamos a decir, una letra de su apellido está mal, bueno, se rectifica, ¿sí? Si cometieron un error, se rectifica, ¿sí? Si ustedes están conscientes de que algo se hizo mal, bueno, se rectifica, ¿sí? Sucede lo mismo con los datos personales. Si ustedes, una vez que ya accedieron a esos datos personales, que ya los conocieron, encuentran que hay un error en una letra de su nombre, un error en la letra de su apellido, un error en la fecha de nacimiento, un error que pudiera estarles causando algún perjuicio, o que igual y no les cause ningún perjuicio, sino que simplemente es un error. Ustedes tienen derecho a solicitar que se rectifique, que se corrija, que se aclare, ¿sí? Derecho a la cancelación de los mismos, este es muy importante. Derecho a la cancelación, es a la temporalidad. ¿Durante cuánto tiempo las instituciones públicas y privadas pueden conservar sus datos personales? Vamos a decir que ustedes tengan celebrado un contrato de telefonía celular con una empresa, no sé, Telcel, Movistar, Unifón, AT&T, Verizon o los que sean. Y ustedes terminan y cambian de compañía, ¿sí? Pues me ofrece un mejor servicio, me ofrece más costo-beneficio en lo que yo voy a estar pagando por ese plan, y cambian de compañía, la que ustedes quieran, de las que acabo de mencionar o de otras que igual y también proveen servicios, no sé, Soriana, Oxxo o los que fueran. Y de repente ustedes siguen recibiendo publicidad en sus teléfonos, en sus correos electrónicos, ¿sí? Vamos a poner estos dos nada más. Un mensaje SMS, ¿por qué? Porque siguen teniendo su número celular, un mensaje, un correo electrónico en el cual les sigan llegando publicidad y que les den promociones para que regrese nuevamente a esa compañía que anteriormente les proveía del servicio de Internet. Ustedes, bajo este derecho constitucional, pueden estar solicitando a esa empresa que se cancelen sus datos personales en virtud de que ustedes ya no desean regresar a esa empresa, ¿sí? Y que ya no se haga uso de los mismos, ¿sí? Y así como está se tiene un derecho a la oposición. Ojo, es muy importante ¿sí? El derecho a la oposición. Cuando ustedes vayan a, por ejemplo, no sé, una institución bancaria, Santander, que es la que les comentaba que tiene un convenio firmado con la universidad para que se les pueda proveer de una cuenta juvenil o estudiantil universitaria, creo que es universitaria, ¿sí? Y que ustedes la pueden estar activando con su misma credencial de estudiante. Y que ustedes se les pregunte cuando firman el aviso de privacidad si es su deseo que quieran que les envíen promociones. No sé, créditos, tarjetas de créditos, descuentos en ciertos lugares para que ustedes hagan uso de esa tarjeta, publicidad en pocas palabras, ¿sí?
Ustedes tienen también el derecho de señalar, no, ¿sabes qué? Yo no quiero que utilices mis datos personales para que me siga llegando información. ¿Sí? Ahora, estos términos que se señalan, el acceso, rectificación, cancelación, oposición, establecen también supuestos de excepción respecto de este tratamiento de datos personales. Vienen aquí muy bien delimitados, igual y se explica un poco más en la ley ya cuando lo veamos, ¿sí? Pero la generalidad son estos. Por razones de seguridad nacional, punto. Si hay cuestiones de seguridad nacional, ¿sí? Terrorismo, no sé, si ustedes, bueno, no si ustedes, si una persona pertenece a un grupo radical, terrorista, no sé, comunista, que trata de desestabilizar las instituciones públicas, que quiere hacer atentados, que quiere causar daño, ¿sí? O sea, ahí no les van a preguntar si ustedes quieren o no que se transgredan, o perdón, no que se transgredan, que se transfieran o que se utilicen sus datos personales. Se hace la investigación y si alguna persona, alguna institución privada, alguna institución pública tiene datos personales, pues entonces los cuerpos de inteligencia, los cuerpos de seguridad nacional, ¿sí? Es más, ni solicitan, ordenan que se les entreguen esos datos personales, y creo que es muy válido, ¿sí? Obviamente, pues habrá que ver efectivamente que sean para ese motivo, para la seguridad nacional. Después, disposiciones de orden público. ¿Qué significa que sean disposiciones de orden público? No hemos visto, pero más adelante vamos a ver el periódico oficial del Estado. El periódico oficial del Estado es el documento, como su nombre lo indica, de carácter oficial, ¿sí? Donde se publican los avisos o las legislaciones, los reglamentos, los lineamientos, los manuales, todas aquellas disposiciones de orden público, ¿sí? Muy en particular se refiere a las leyes, ¿sí? Es como si fuera un periódico normal, los periódicos de circulación, o como si fueran, vamos a llamarlo, los murales que pudieran haber existido en sus escuelas preparatorias, y como se tiene también uno en la Facultad de Derecho, solo que bueno, pues poco se ha acudido ahorita en estos días de pandemia. Pero, ¿qué se pone ahí en esos murales? Se ponen avisos, y esos avisos son para darse a conocer, para que ustedes sepan, ¿sí? ¿Qué tipo de avisos a veces veo ahí en la facultad? Bueno, pues que se invita a una conferencia, o se invita a que formen parte del equipo de atletismo de la facultad, o del equipo de fútbol, o de softball, o del equipo de teatro, o del equipo de oratoria, de declamación, o que se invita para que vayan a un homenaje póstumo, o bueno, incluso a veces hasta cierto tipo de avisos que extraescolares, ¿no? Que hay lugares en donde se rentan departamentos o cuartos para estudiante, o casas de asistencia, o sociales, ¿no? Que va a haber, no sé, pues ahorita no se pueden hacer reuniones de un cierto número de gentes, pero bueno, Dios mediante, ya cuando regresemos a la semaforización respectiva, que haya, no sé, ciertos días en los cuales se va a estar anunciando una reunión, una fiesta, en una disco, para que puedan estar acudiendo, y que se les va a dar preferencia a los alumnos de la Facultad de Derecho, no sé, alguna cuestión así. Entonces, esos tabloides, esos paneles que se ponen para que ahí se puedan estar publicitando los avisos, esos murales, es como si fuera un periódico, ¿sí? Un periódico, nada más que es con la característica que es oficial, es único. En todo el estado se publican cuestiones de reformas de leyes, de creación de leyes, de reglamentos, de lineamientos, de tabuladores, de manuales, y se le da el carácter oficial.
Estas son las disposiciones de orden público. Entonces, si por ejemplo hay una ley en la cual se señale que se deban de estar entregando esos datos personales, ¿sí?, por disposición expresa de orden público, es una excepción, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir, en el caso particular del Poder Judicial, cuando veamos las listas de acuerdos, vamos a analizar qué es un acuerdo, y ahí se van a dar cuenta que están los nombres de las personas que acuden a los tribunales, ¿sí? Y hay gente que dice, es que yo no quiero que mi nombre aparezca aquí. Pues, ok, tú no quieres, es respetable. Sin embargo, hay una disposición de orden público, que en este caso es el Código de Procedimientos Civiles, donde se dice expresamente que se deberá de publicar tu nombre. Entonces, son las consecuencias que se tiene de que puedas estar acudiendo. Ahora, por cuestiones de seguridad y de salud pública, pues igual, imagínense en la investigación de un delito, ¿sí?, o en cuestiones de, pues también, de programas preventivos de inteligencia, ¿sí?, donde se requiera, por ejemplo, saber quién es una u otra persona, pues se solicita directamente por las instituciones de seguridad, por la Fiscalía, por el Ministerio Público, esos datos personales para poder estar completando su investigación. Por cuestiones de salud pública, sí, bueno, ahorita no quiero decir muy de moda, pero muy de mucha difusión, dado la cuestión del virus SARS-CoV-2 COVID-19, cuestiones de salud pública. Imagínense que una persona llega en un estado de inconsciencia, está inconsciente, y se requiere conocer si es alérgico o no a cierto medicamento que se le va a estar suministrando, ¿no? Entonces, la persona no tiene manera en la cual pueda estar respondiendo afirmativo o negativamente si quiere o si es candidata a que se le pueda estar haciendo ese suministro de medicamento. Entonces, por cuestiones de salud pública, si alguien tiene el expediente de salud, inmediatamente se solicitan esos datos personales, ¿sí?, esos datos íntimos, y inmediatamente se hace la transferencia. O sea, no puede esperarse por cuestiones de salud pública. O para proteger los derechos de terceros. ¿Quiénes son los derechos de terceros? Bueno, cualquier persona que no sea el titular de esos datos personales y quien los tiene, institución pública o privada. No sé, vamos a decir, unos niños, niñas, que sean adultos, ancianos, o simplemente que sea también otra persona, que puede ser un hombre o una mujer, pero que estos no sea el titular directo de esos datos personales y que pueda resultar afectado, ¿sí? A esto se refieren estas excepciones. Muy bien, vamos a seguir. Sí me interesaba mucho poder estar explicando, porque a final de cuentas es pues es el texto constitucional. Bueno, vamos a el siguiente párrafo. Elena Guadalupe Martínez Martínez, ¿está por ahí, Elena? Aquí estoy. Gracias, Elena. Elena, ¿nos puede leer, por favor, este párrafo desde con tal modificación hasta un auténtico habeas data? Gracias, Elena. Por cada modificación que reconoce el nivel constitucional mayor, la protección de los derechos constitucionales como derechos humanos. Así es, de una aplicación directa en aras de la libertad plena. El artículo 16 de la Constitución mexicana confiere la protección de la personalidad y hacer vivir cualquier afectación y les fuera de sus datos personales. Son el reconocimiento expreso a nivel constitucional que confiere a un incremento en la vigencia de este derecho
Ok, muchas gracias, Elena. Me voy a permitir volverlo a leer, pero mientras lo voy leyendo lo voy explicando. Inicio con las últimas dos palabras, habeas data, ¿sí? Esta es una de las preguntas, y hago el paréntesis ahorita. Les dejé unas tareas para que ustedes los puedan estar haciendo. Son a manera de preguntas y que ustedes los puedan ir contestando con base en lo que vayamos viendo y también pues con base en las leyes que hemos cargado. Y uno de ellos es, ¿qué es el habeas data? ¿Sí? Aquí se menciona, antes de pasar, me voy a ir aquí a la nota número 14. ¿Y qué dice la nota número 14? En el habeas data, en un auténtico recurso de un habeas data, implica que trae consigo la instauración de un procedimiento constitucional y que es la diferenciación de un marco de protección especial y diferenciado. Esto es la existencia de un mecanismo único para la protección de datos personales, situación que con la reforma de 2010 no llegó a consolidarse. Sin embargo, sí tenemos un procedimiento como tal, no de rango constitucional, pero sí de rango legal. Entonces, ¿qué se señala aquí? Dice, con esta modificación que tenemos del artículo 16, segundo párrafo constitucional, donde se adiciona, se reconoce la protección de los datos personales como derechos humanos, ¿sí? ¿Quiénes tienen derecho a que se les proteja sus datos personales? Todas las personas. Con ello, la posibilidad existe o se crea la posibilidad de una aplicación directa en aras de proyectar su eficacia plena. Es decir, ¿sí? Que no quede solamente en el papel, que no quede solamente en un artículo constitucional, sino que sea efectivo, ¿sí? Y menciona aquí, el artículo 16 de la Constitución mexicana confiere a las personas la posibilidad de hacer valer cualquier afectación en la esfera de sus datos personales, ¿sí? Ya vimos las excepciones, ¿sí? Pero fuera de esas excepciones, cualquier afectación. Si están utilizando malamente su número telefónico celular o número telefónico fijo, si están utilizando malamente su tarjeta de crédito, si están utilizando malamente sus datos bancarios, sus datos como estudiantes, su correo electrónico, todo ello es una posible o una afectación que se tenga a sus datos personales. Ahora, si bien el reconocimiento expreso a nivel constitucional conlleva un incremento en la vigencia de este derecho, es un hecho que aún no se configura del todo un esquema de defensa óptimo, es decir, un auténtico habeas data. Ok, entonces me voy a permitir dictarles la definición de qué es habeas data, ¿sí? Si por favor pueden apuntarlo. Entonces, aquí lo tenemos. Habeas data. Así se escribe H-A-B-E-A-S espacio D-A-T-A. Habeas data con espacio, perdón, con acento en la primer A de habeas. ¿Qué es el habeas data? Es el recurso constitucional a disposición de todo individuo, que permite acceder a un banco de información o registro de datos,
que incluye referencias informativas. Sobre sí mismo, coma. A través de este medio se puede exigir que se corrijan parte o la totalidad de los datos, coma. En caso que estos le generen algún tipo de perjuicio o que sean erróneos. Punto final. Ok, la repito toda. Es el recurso constitucional, coma, a disposición de todo individuo, coma, que permite acceder a un banco de información o registro de datos, coma, que incluye referencias informativas sobre sí mismo, coma. A través de este medio se puede exigir que se corrijan parte o la totalidad de los datos, coma, en caso que estos le generen algún tipo de perjuicio o que sean erróneos. Esa es la definición de habeas data. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que acabo de leer de la definición, me la hacen saber, por favor, a través del chat. Ok, vamos a continuar. Le voy a pedir a ver, vámonos acá. Rodrigo Olvera Torres. Rodrigo, ¿estará por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias, Rodrigo. Por favor, léanos el párrafo donde inicia con la existencia del habeas data hasta alguna restricción o vulneración. Sí. La existencia del habeas data implica la existencia de un medio de control constitucional de tipo jurisdiccional. Este busca proteger de forma directa e inmediata intangibilidad de los datos personales y demás derechos fundamentales vinculados a la esfera íntima de las personas, honor, intimidad, autodeterminación, informativa, entre otros, cuando éstas puedan ser sujeto de alguna restricción o vulneración. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, como lo hemos estado haciendo, me voy a ir a la nota número 15. Y esto, bueno, continúa en el siguiente hoja. Nada más leo estas dos primeras partes. Viene Confróntense, un artículo de Oscar Raúl Puccinelli, versiones, tipos, subtipos y subespeciales de habeas data en el derecho latinoamericano. Es un intento clasificador con fines, además que no tengo ahorita aquí a la mano la siguiente, pero bueno, ok, regreso al párrafo.
Ok, mencionábamos que es un medio de control constitucional de tipo jurisdiccional. El medio de control constitucional, ¿por qué? Primero, porque está señalado expresamente en la Constitución, y de tipo jurisdiccional, porque se tiene que acudir a un poder judicial para estar solicitando que se proteja ese habeas data, ¿sí? Ahora, dice así, este busca proteger de forma directa e inmediata la intangibilidad de los datos personales, ¿sí? O sea, mencionábamos cuando un bien es intangible, es decir, cuando no se puede estar tocando, cuando no se puede estar observando, cuando no se puede estar, pues sí, no, bueno, sí pudiera ser materializando, ¿sí? O sea, que no sea tangible, que no se pueda tocar, ¿sí? Y demás derechos fundamentales vinculados a la esfera íntima de las personas. ¿Y por qué resalto esta parte de esfera íntima y de intangibilidad? Por ejemplo, aquí, el derecho al honor, ¿sí? ¿Cómo se puede medir el honor? ¿Sí? ¿Cómo se puede, si yo les digo que me muestren el honor, ¿sí? ¿Cómo lo pudieran materializar? No se puede. El honor es un derecho intangible. El derecho a la intimidad, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros describir físicamente el derecho a la intimidad? ¿Sí? No es como si fuera una televisión, una computadora, un celular, un carro, una casa, no sé, una prenda de ropa, unos lentes, una libreta, una pluma. No es algo tangible, ¿sí? La intimidad de una persona es un derecho intangible. El derecho a la autodeterminación informativa, es más, de hecho este derecho a la autodeterminación informativa, bueno, lo vemos aquí y no recuerdo ahorita en qué otro tema más adelante, pero lo volvemos a retomar. ¿Qué significa el prefijo latino auto? Uno mismo. ¿Sí? Determinación, ¿qué es una determinación? Una decisión. Una autodeterminación es que uno mismo, que yo mismo, decido, ¿sí? Y después se refiere a cuestiones de carácter de datos, cuestiones informativas, una autodeterminación informativa. El ejemplo que pongo siempre es el de las cuestiones fiscales. Cuando a ustedes les toque pagar impuestos, o bueno, todos pagamos impuestos, ¿sí? De manera directa o indirecta, pero cuando a ustedes ya les toque pagar impuestos, ¿cuándo van a hacer, cuándo van a pagar de forma directa? Bueno, pues cuando ustedes estén dados de alta, que estén inscritos en el régimen fiscal que les corresponda, ya sea como prestadores de servicios o el régimen que ustedes vean, pero que ustedes están dados de alta con su RFC, su Registro Federal de Causantes. Y entonces, ¿cuál es la forma a través de la cual trabaja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria? A través de la autodeterminación informativa. Es decir, el Servicio de Administración Tributaria te da la confianza a ti, contribuyente, de que tú le informes cuántos fueron tus ingresos y cuántos fueron tus egresos. Es decir, cuánto dinero recibiste, ¿sí? Producto, no sé, de un salario o de honorarios o de la venta de productos, no sé, y en cuánto te gastaste. Y de eso que te gastaste, ¿cuáles fueron esas facturas que se expidieron a tu nombre para que tú compruebes que efectivamente lo que dices que gastaste, lo comprobaste con ello, ¿no? Y no de que se anden por ahí, pues no tanto falsificando, sino expidiendo facturas a personas para que se justifiquen los impuestos, ¿no? Entonces, esa confianza que te está otorgando el Servicio de Administración Tributaria, ¿sí? Tú la estás reportando a través de una autodeterminación informativa. Tú mismo determinas, estás decidiendo informativa
qué datos vas a estar reportando. Puede ser que sean ciertos o puede ser que no. La autoridad confía en ti, pero si ya después aleatoriamente viene una revisión en específica a tu contabilidad, a tus libros de contabilidad, a tus facturas, a todos aquellos datos que tú dijiste y que confió en ti la autoridad que ibas a mencionar, ahí ya cambia. ¿Por qué? Porque entonces sí, ya es una investigación específica. Y si de ahí sale o resulta que efectivamente algunos de esos documentos que te solicitaron son falsos o no concuerdan con la realidad, entonces ya vendrá una sanción, ¿sí? Pero por lo pronto, la primera parte es la autodeterminación informativa, ¿sí? Es el que tú mismo estés determinando o estés decidiendo informar de esa información, de esos datos que conciernen o que se te están solicitando. Y bueno, vienen entre otros. Todo esto que lo acabamos de ver, ¿sí? Son cuestiones y son derechos intangibles. Y cuando alguno de estos pueda ser sujetos de alguna restricción o de alguna vulneración, ¿sí? Si por ejemplo se te están pidiendo datos personales que no tienen absolutamente nada que ver con el trámite o con el requisito, ¿sí? que tú estás haciendo, ¿sí? O sea, por ejemplo, que estén transgrediendo a tu honor, que se te esté pidiendo no sé, información, bueno, me voy a la parte de la intimidad, ¿no? Que por ejemplo se te estén pidiendo información respecto de las no sé, tus preferencias sexuales, tus hábitos sexuales que tengas para que estés aperturando una hipoteca. O sea, cuando ustedes vayan a comprar su departamento o vayan a comprar su casa o vayan a comprar un local o no sé, pero vamos a decir que fuera un departamento o una casa, ¿sí? un contrato que ustedes vayan a estar abriendo, que se les esté pidiendo sus hábitos sexuales, sus hábitos, no tiene absolutamente nada que ver. Es una cuestión totalmente ajena al objeto de ese contrato que se está celebrando. Ok, vamos al siguiente párrafo. Este párrafo. Ok. Sebastián Alexis Ortiz. ¿Estará por ahí, Sebastián? Sí. Gracias, Sebastián. ¿Me puede hacer favor de leernos este párrafo donde inicia con esta protección puede generarse hasta sea política o administrativa, por favor? Esta protección puede generarse a través de la creación de un medio exprofeso de tutela o bien a través del amparo habeas data, como se le denomina en sistemas jurídicos como el argentino, en el que a través de esa vía se busca la protección efectiva de los datos personales, sea por un medio u otro. La defensa en sede jurisdiccional garantiza un control y reparación más efectivo que por cualquier otra vía indirecta, sea política o administrativa. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Ok, esta es otra palabra en latín, ¿sí? Bueno, dice que esta protección, el procedimiento de habeas data a través de la creación de un medio exprofeso, ¿sí? ¿Qué significa que sea exprofeso? Que sea específico, que sea único, que no exista otro medio más que ese para poder estar, en este caso, tutelando o acudiendo a un juicio. Incluso fíjense cómo lo llama, amparo habeas data, ¿sí? Si nosotros en México tuviéramos un recurso en específico así, como lo está señalando el autor, que sea un medio constitucional, ¿sí? Se llamaría así, amparo habeas data, porque tendríamos que estar acudiendo ante una autoridad jurisdiccional, ante un juez
especializado en protección de datos personales o a un juez de distrito, un juez federal, para hacer valer estos derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación u oposición, ¿sí? En México tenemos un procedimiento administrativo. ¿Por qué es un procedimiento administrativo? Porque primero con quien se acude es con la persona. Se acude con, ya sea con la empresa o con la institución pública que tiene estos datos, ¿sí? Y una vez de que se acude y en caso de estar inconforme, se va ante una instancia administrativa como son los órganos de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. A nivel nacional se llama INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y a nivel local se llama CEGAIF, Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, y hasta ahí quedó. Pero de todos modos también tiene la facultad para proteger datos personales. Entonces, hay un sistema jurídico. ¿Qué es un sistema jurídico? Bueno, pues es todas las vertientes, todos esos medios jurídicos que ustedes van a estar viendo a lo largo de toda su carrera. Y el ejemplo que da es el argentino. En Argentina, ahí sí se acude ante un juez. Aquí con nosotros no. Hay autores que comentan que nuestro procedimiento de habeas data sí existe, y bueno, matizan ese procedimiento porque señalan que es un procedimiento, se sigue, bueno, se hace el señalamiento de un órgano constitucional a través de un medio paraprocesal, así se le denomina, y que este procedimiento es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. ¿Qué significa que es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio? Que es como si fuera un juicio, pero no ante un poder judicial, sino ante una autoridad distinta a un poder judicial, ¿sí? Como los procedimientos administrativos, ¿sí? Hay tribunales administrativos, pero no forman parte del poder judicial. Y ok, y bueno, sea por un medio u otro, sea por la parte de un amparo, o sea a través de otro tipo de medio, debe de establecerse para que sea un habeas data en una sede jurisdiccional. Que es una sede jurisdiccional? Acudir a un poder judicial para que sea resarcido ese daño, y que no sea por una vía política o administrativa. Administrativa es la que nosotros tenemos, y política, bueno, pues pudiera ser a través de otros medios de control distintos a estos dos. Ok, ¿qué pasa en República Dominicana? Lo pone aquí nada más como ejemplo. Jessica Vanessa Cano Zamarrón, ¿estará por ahí, Jessica? Jessica Vanessa Cano Zamarrón. ¿No está? Ok. Carlos Nicolás Vélez Gamboa. Carlos, ¿estará por ahí? Gracias, Carlos. ¿Nos puede leer, por favor, este párrafo de a diferencia de otros marcos constitucionales a el derecho fundamental en cuestión, por favor? Sí, claro. Adelante. A diferencia de otros marcos constitucionales, como el de la República Dominicana, de reciente creación, en él se regula ampliamente la protección de los datos personales, así como el derecho al honor personal. En el sistema constitucional mexicano, el reconocimiento en esta materia se ve truncado por su eficacia normativa. Esto se debe a que el artículo 16 constitucional refiere la regulación y definición en cuanto a la protección de datos personales a la ley reglamentaria, cuya finalidad es ampliar y proyectar efectivamente el derecho fundamental en cuestión. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Ok, lo que nos acaba de leer su compañero, bueno, aquí resalto lo siguiente. Dice la referencia de otros marcos constitucionales, en específico el de la República Dominicana. República Dominicana también, aun y cuando, pues sí, es una isla y es de corte central, su sistema político.
tiene también una constitución y dice de reciente creación. Hay que recordar que este artículo fue escrito, aprobado y publicado en el año 2012, ¿sí? Estamos hablando de hace 8 años, ¿sí? Entonces, a eso se refiere de reciente creación. Ok, en la República Dominicana dice que se regula ampliamente la protección de los datos personales, ¿sí? Y el derecho al honor personal, ¿sí? Cuando ustedes escuchan el daño al honor o el daño moral, a eso se refiere. Y que en el sistema constitucional hace una comparación que este reconocimiento se ve truncado por su eficiencia normativa. ¿A qué se refiere? Dice, bueno, pues es que sabes que a nivel constitucional me lo está señalando en términos muy amplios, nada más me estás diciendo que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, que tiene derecho a ejercer sus derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición, pero que todo lo demás se lo dejas. Ok, perdón, perdí conectividad, pero ya estamos por aquí de regreso. Entonces, estábamos aquí en la República Dominicana. Bueno, pues únicamente eso, ¿no? De que hace un señalamiento en una comparativa que en República Dominicana se normó a nivel constitucional, se estableció con mayor amplitud este derecho de protección de datos personales con respecto a lo que nosotros tenemos en México, ¿sí? Y bueno, nos vamos aquí nada más a la parte de donde lo tomó, de un libro de Mario de la Cueva, también un buen autor, constitucionalista. Precisamente el libro es de Teoría de la Constitución, su segunda edición, de la editorial Porrúa. Este editorial Porrúa edita muchos libros jurídicos. Yo se los recomiendo como comercial, ¿sí? Que ustedes puedan suscribirse o pues ver la página en internet, buscar de los libros, porque varios de los que analizamos y vemos los catedráticos de la facultad son de esta editorial, e incluso pudieran también ustedes tramitar, hay una especie de pues credencial que se tiene, en las cuales les hacen algunos descuentos, ¿sí? En caso de que ustedes tengan la posibilidad, deseen y sobre todo quieran poder estar adquiriendo los libros a través de los cuales se van analizando sus clases. Ok, entonces vamos a ver este párrafo. Si me hace favor
Montserrat Alanís Cerratos Ortiz. ¿Estará por ahí, Montserrat? Aquí estoy. Gracias, Montserrat. ¿Me puede leer nada más este último párrafo, desde efectuando un diagnóstico puntual hasta la finalización del mismo? Sí. Adelante. Efectuando un diagnóstico puntual sobre el contenido, la ley reglamentaria denominada Ley Federal para la Protección de Datos Personales en posesión de particulares, no se advierte una protección real conforme a la dimensión de la protección de datos personales como auténticos derechos humanos. Esta ineficacia regulatoria radica en que la ley en cuestión solo tutela el ámbito relativo a las relaciones entre particulares. Esto es sumamente positivo, como analizaremos más adelante. Pero al comprender una defensa expresa en cuanto a los actos emanados de autoridades, lo convierte en un esquema parcial y por ende ineficaz en cuanto a su fin. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Montserrat. Bueno, miren, ya faltan 5 minutos para las 7. Sé que tienen también otras clases. Vamos a dejarle aquí y estaríamos continuando el próximo día lunes. Igual seguimos con este dato de los datos personales. Revisen por favor sus calificaciones. Como les comentaba el día de ayer, ya pasé sus calificaciones, ya deben de estar en el sistema. Si hay alguna, si tienen algún problema para poder estar visualizándolo, pónganse por favor en contacto vía correo electrónico con la ingeniero Liliana Mata. ¿Sí? Ahí viene su correo, es lmata@uaslp, y coméntenle su situación en particular. Bueno, jóvenes, pues que tengan un excelente fin de semana, y pues nos estaremos viendo Dios mediante. A ver, nada más, no, si es el lunes 12 de octubre, así es, nos vemos por aquí. Que pasen un excelente fin de semana y cuídense, por favor. Muchas gracias, licenciado. Gracias. A ustedes. Gracias. A ustedes. Gracias. Cuídense. Okay.